1 de agosto, Mateo 13, 54-58 del libro Hablar con Dios. Título: Sin respeto humano. Cuando Jesús inicia su vida pública, muchos vecinos y parientes lo tomaron por loco. Y en su primera visita a Nazaret, que leemos en el Evangelio de hoy, sus paisanos seguían a ver en él nada sobrenatural y extraordinario. En sus palabras se pueden ver las envidias y apenas contenidas. ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder? ¿No es este el hijo del artesano? Y se escandalizaban de él. Desde el principio Jesús arrastró una corriente de maledicencia y de desprecios nacido del egoísmo cobarde, porque proclamaba la verdad sin respeto humano. Esa corriente irá aumentando en los años, hasta desatarse en calumnias y en persecuciones abiertas, que le llevaría a la muerte, y sus mismos enemigos reconocerán en ocasiones diversas: Maestro, sabemos que eres sincero, que con la verdad enseñas el camino de Dios, sin darte cuidado de nadie, que no haces la acepción de la persona. La misma disposición pide el Maestro a sus discípulos. Los cristianos debemos cultivar y defender el debido prestigio profesional, moral, social, justamente labrado, porque forma parte de la dignidad humana para llevar a cabo la labor apostólica que hemos de realizar en medio de nuestras tareas. Pero no debemos olvidar que en muchas ocasiones nuestra conducta chocará con el comportamiento de los que se oponen a la moral cristiana o aquellos otros que se han aburguesado en el seguimiento de Cristo. Además, el Señor nos puede pedir también que renunciemos incluso a ese patrimonio de honra y aún a la misma vida. Y eso estamos dispuestos con la ayuda de la gracia. Todo lo nuestro es del Señor. El cristiano debe rechazar el medio, el medio de parecer chocantes y por vivir como discípulo de Cristo su conducta es mal interpretada y claramente rechazada. ¿Quién quién ocultará su condición de cristiano en medio de un ambiente de costumbres paganas y doblegaría, se doblegaría por cobardía al respeto humano y sería merecedor de aquellas palabras de Jesús: quien me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos? El Señor nos enseña que la confesión de fe es condición para ser discípulo suyo. De este modo se comportaron muchos fieles seguidores de Jesús como José de Arimatea y Nicodemo, que no tuvieron inconveniente de dar la cara a la hora en que humanamente parecen todos perdidos, pero pues Jesús ha muerto y crucificado. Ellos, al contrario de otros, son valientes, declarando ante la autoridad su amor por Cristo. Con astucia a la hora de la cobardía. Así se comportaron después los apóstoles, que se mostraron firmes ante a los abusos del Sanedrín y ante las persecuciones de los paganos, bien convencidos de que la doctrina de la cruz de Cristo es necesidad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. El mismo San Pablo, que nunca se avergonzó de predicar el Evangelio, escribía a sus discípulos de Timoteo: no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. No se avergüencen jamás del testimonio de nuestro Señor. Son palabras dirigidas hoy a nosotros para que mantengamos la fidelidad al Maestro cuando las circunstancias o el ambiente se presenta adverso. La vida del cristiano debe desarrollarse llena de normalidad, allí donde le ha tocado vivir, pero con frecuencia representará un fuerte contraste con modo de obrar
tibios, avergonzados o indiferentes, y más con tantos comportamientos anticristianos, que no raramente son indignos de ser humanos. En estos casos es lógico que la diferencia sea más llamativa, que no ha de sorprendernos que quienes actúan al margen de la enseñanza de Cristo juzgan injustamente a los cristianos y que exterioricen estos juicios con ironías, comentarios mordaces, incluso con palabras ofensivas. Lo mismo sucede a nuestro Señor. Quizás no se trate normalmente de sufrir grandes violencia física por causa del Evangelio, sino de soportar murmuraciones y calumnias, sonrisas burlonas, discriminaciones en el hogar del trabajo, pérdida de ventajas económicas y de amistades superficiales. A veces quizás en la misma familia o con los amigos será necesaria una buena dosis de serenidad y fortaleza sobrenatural para mantener una postura coherente con la fe. Y en esta incómoda situación se puede presentar las tentaciones de escoger el camino fácil y evitar en los otros un movimiento de rechazo, de incomprensión, incluso de burlas, a costa de ceder a la postura y debe mantener siempre un buen cristiano. Puede mantenerse en el alma la idea de no perder amigos, de no cerrarse puertas por las que quizás serán necesarios pasar más tarde. Viene la tentación a dejarse llevar por los respetos humanos, ocultando la propia identidad, la condición de discípulo de Cristo que quiere vivir más cerca de Él. En esa situación difícil, el cristiano no debe preguntarse qué es lo más oportuno, aquello que será bien escogido y adaptado, sino que es lo mejor que espera el Señor en aquellas concretas circunstancias. Muchas veces los respetos humanos son consecuencia de la comodidad de no llevarse un pequeño mal rato, del afán de agradar siempre o del deseo de no distinguirse dentro de un grupo. Y quizás el Señor espera eso, que nos distingamos, que seamos coherentes con la fe y el amor que llevamos en el corazón, que expresemos aún solo, que sea un silencio, con unas pocas palabras, con un gesto, con una actitud, nuestra, nuestra convicción más profunda. Esta firmeza en la fe que se transparente en la conducta es frecuentemente, sin darnos cuenta, el mejor modo de expresar el atractivo de la fe cristiana y el conocimiento del retorno de muchos hacia la casa del Padre. Para muchos que comienzan a seguir a Cristo, esto es uno de los principales obstáculos que se presentarán en su camino. ¿Sabéis cuál es la primera tentación que el demonio presenta en una persona que ha comenzado a servir mejor a Dios? Es el respeto humano, porque toda persona normal posee un sentido innato de vergüenza que le lleva a rehuir aquellas situaciones que le ponen en evidencia delante de los demás. Esta será nuestra mayor alegría, dar la cara por Jesucristo cuando la ocasión lo requiera. Jamás nos arrepentiremos de haber sido coherentes con nuestra fe cristiana, con nuestra conciencia en el momento que el respeto humano quiera presentarse. Muchas personas están a nuestro alrededor esperando el testimonio claro de un sentir cristiano, cuando bien podemos hacer con la conducta que necesitado está el mundo de cristianos trabajadores, amables, cordiales, firmes en la fe y decididos. A veces oímos hablar de un artículo valiente porque ataca el magisterio del Papa o porque defiende el aborto o de los anticonceptivos. Sin embargo, los valientes de la época en que nos ha tocado vivir es precisamente defender la autoridad del romano pontífice en lo que a la fe y a la moral se defender
el derecho de la vida de toda persona conseguida a tener una familia numerosa, a defender la indisolubilidad del matrimonio. ¿Cuántos corazones vacilantes han sido fortalecidos con una actuación llena de firmeza? Es necesario urgente obtener de Dios, sino faltar a la audacia propia de los hijos de Dios para vencer los temores. No podemos percibir que al Señor se le expulse y se le ponga entre paréntesis en la vida social, que hombres secretarios pretendan relegarlo en el ámbito de la conciencia individual, amparados por la inoperancia de gente buena acobardada. No nos es de extrañar sentir la tentación de pasar inadvertidos en determinadas situaciones que resultan conflictivas a causa del Evangelio. El mismo San Pedro, después de haber sido confirmado como cabeza de la iglesia, después de recibir el Espíritu Santo, por respeto humano se cayó en aquella consecución práctica en el ambiente adverso que le fueron señalados por San Pablo con firmeza y lealtad. Este episodio, lejos de empañar la santidad y la unidad de la Iglesia, demostró la perfecta unión de los apóstoles, el aprecio de Pablo hacia la cabeza visible de la Iglesia y a la gran humildad de San Pedro para rectificar. También nosotros nos podemos ayudar mucho si en estos casos, con fortaleza y aprecio verdadero, practicamos la corrección fraterna como hacían los cristianos de la primera hora. El Señor nos da ejemplo para la conducta que hemos de seguir. Él sabía desde aquel día de Nazaret que muchos no estarían de acuerdo con él. Jamás actuó de cara a los hombres, solo le importó una cosa: cumplir la voluntad del Padre. Nunca dejó de curar, por ejemplo, el sábado, aunque bien sabía que estaban espiándolo para ver si curaba en ese día. Jesús sabe lo que quiere y lo sabe desde el principio porque está convencido y decidido. Eso es lo que tiene que hacer cada cristiano. Jamás se le ve en todo su ministerio, ya que su palabra y en su modo de actuar vacilar, permanecer indeciso y menos volver atrás. Jesús pide esa misma voluntad firme a todos los suyos. Con ello infunde sus discípulos su modo de ser. Están muy lejos de él la precipitación y más aún la indecisión y las claudicaciones y la salida de compromisos. Todo su ser y su vida es un sí o un no. Jesús es siempre el mismo, siempre dispuesto, siempre actuando. Habla cuando obra, siempre lo hace con plena lucidez de conciencia y con toda voluntad. Pidamos a Jesús esa firmeza para guiarnos en todas circunstancias en el querer de Dios, que pertenece para siempre, y no por la voluntad de los hombres, que es cambiante, antojadiza y poco duradera. Del libro Hablar con Dios, 1 de agosto, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.